12:32 amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Señal Abierta a través de Promar Televisión. Luego de conocer todas las informaciones más recientes hasta este momento, desde Promar Televisión, bueno, cumplimos con la responsabilidad de mantenerlos bien informados y sobre todo con temas bastante interesantes. En esta oportunidad vamos a hablar con el economista Aaron Olmos. Vamos a hacer un paneo, un análisis completo de la situación económica y creo que hay una persona que es excelente para darnos ese punto de vista y es efectivamente nuestro amigo Aarón. Aarón, ¿cómo estás? Feliz tarde, qué placer tenerte y compartir un buen momento para poder conocer la situación económica de nuestro país. ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes. Gracias por la invitación. Siempre la orden por acá. Bueno, Aarón, como le estaba comentando, creo que en este momento es preciso que podamos darle nuevamente ese paneo a todas las personas, una realidad actual de la situación económica. Creo que nos tenemos que enfocar también de cómo Venezuela llegó con el tema de la dolarización, cuál ha sido la participación de las remesas en este momento y según tu criterio, en esta área que, bueno, te desenvuelves de la excelente manera como siempre para que hablemos un poco también de tu perspectiva. Sí, bueno, mira, recordemos algunos datos que tenemos a la mano de la situación económica actual. Ya estamos cerrando el mes 7 del año 2024, es decir, ya tenemos un semestre completo y un mes prácticamente, ¿no? Y en este semestre completo y un mes, las expectativas que hay con respecto a inflación, tipo de cambio y actividad económica del Observatorio Venezolano de Finanzas, este panel de expertos que ellos siempre están consultando, ellos nos hablan de una inflación proyectada del 40%, posiblemente al final del ejercicio, un tipo de cambio de 45 bolívares y un posible crecimiento de la economía de un 5%. Y esto es el resultado de un conjunto de tomas de decisión de política económica que viene implementando el Ejecutivo Nacional. Recordemos que tanto el día de ayer como el día de hoy también se hicieron intervenciones cambiarias, 70 millones de dólares, 75 millones de dólares, para tratar de contener un tipo de cambio que sigue estando anclado, el oficial, a los 36 bolívares, no pase los 37 bolívares, y el no oficial, bueno, sí efectivamente está reaccionando, creciendo por el orden de los 42, casi llegando a 43 bolívares, ¿no? Esto es importante recordarlo porque, de alguna manera, las proyecciones que se tienen, por lo menos en la canasta básica del Sendas, 550 dólares por familia, ¿no? En dado caso, y el CEDICE, pues, hablaba de una inflación acumulada del 51%, ¿no? Esto en el esquema de dolarización que se dio en el país. Recordemos que el bolívar sigue experimentando distorsiones bastante elevadas desde el punto de vista de su poder de compra, y lo vemos con el tipo de cambio. Si bien el Ejecutivo ha logrado mantener por más de 6 meses una variación del tipo de cambio oficial por debajo del 2%, el tipo de cambio no oficial tiene una brecha ya del 12%. Entonces, de alguna manera, el haber utilizado a partir del año 2019 en adelante el dólar como un elemento de intercambio en el mercado interno, esa dolarización no formal, pero informal, que de alguna manera permitió que la economía comenzara a moverse, fue positiva. Sin embargo, el uso del dólar en términos transaccionales ha caído un poco, se usa más el bolívar en los actuales momentos, por datos econalíticos un 54%, y cuando se usa dólar se usa más para un elemento de cobertura y protección, ¿no? Entonces, de alguna manera, la economía nacional no es que ha mejorado muchísimo en términos reales, sigue estando bajo el esquema que ha planteado el Ejecutivo de un control a través de intervención cambiaria, el tipo de cambio y por ende de los precios, pero efectivamente hace falta ver lo que resta del año 2024 y qué tomas de decisión se van a hacer en materia económica. Bueno, Aaron, yo creo que es necesario que podamos explicarles bien a las personas también un tema importante. Existen muchos criterios. Hay unas personas que, bueno, avalan el tema de la dolarización, otras que no. Lo observamos anteriormente en las elecciones con los diferentes candidatos que presentaban estas propuestas. Pero, ¿qué es tan necesaria una dolarización en nuestro país desde tu punto de vista? Mira, en ninguna economía es necesario utilizar la moneda de otro país si tu moneda es fuerte, ¿no? Comenzando por ahí. Tú, de alguna manera, a nivel de la política cambiaria, le das acceso a las divisas, que son las monedas de otros países, bueno, para que las personas naturales, jurídicas y el propio gobierno puedan, evidentemente, pues, conectar con el resto del mundo a nivel comercial vía importación, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que cuando tu moneda pierde valor intrínseco, y esto es producto de muchas, muchas razones, pero una de las principales es la ausencia de confianza en la propia moneda, la caída del Producto Interno Bruto y la dificultad para poder generar confianza en la gestión quizás de esa política monetaria, bueno, pues hace que
por libre elección y por libre albedrío también los agentes económicos escojan en cuál moneda transarse, ¿no? Y en cuál moneda ahorrar, ¿no? De hecho, en Venezuela, más allá de una visión bimonetaria, yo siempre he hablado de la Venezuela multimoneda, donde no solamente el dólar se usa como un elemento de reserva de intercambio, sino también el euro, también el peso colombiano, el real brasilero y el oro en nuestros estados del sur, ¿no? Entonces, de alguna manera, una dolarización o el uso de una moneda distinta parte de las propias distorsiones monetarias y cambiarias de un país. Y para tú poder revertir este proceso, que no es algo que tú lo haces por decreto, es algo que tiene que venir con el convencimiento de la población, tienes que efectivamente darle una opción distinta. Si la opción es la misma moneda, tienes que hacer que gane valor. Y para ganar valor no solamente con intervenciones. Para que una moneda gane valor, en principio tiene que irse por la vía productiva, y esto es darle valor intrínseco a través del incremento de la producción. Sin embargo, pareciera que eso no está todavía en la agenda del Ejecutivo desde el punto de vista de la política económica, y hasta ahora ha sido parte de la solución para que muchas personas y muchas familias, y aquí conectamos con lo que me decían en la pregunta anterior, el tema de las remesas, sea un elemento fundante del ingreso de los hogares, porque fíjate tú que con este salario que sigue estando por debajo de los $4, que si le sumas todos los complementos, sigue estando incluso por debajo del salario promedio que nos muestra el observatorio en su indicador para el mes de segundo trimestre, perdón, de 2024, con un salario promedio de $230 para los 3 grupos que ellos estudian, con una canasta sobre los 500, efectivamente, pues, el uso del dólar se ha convertido en algo importante, ¿no? El patrono cancela salarios en bolívares, el mercado te solicita divisas y el ajuste de precios se hace en divisas, en moneda extranjera. Razón por la cual las remesas siguen siendo importantes y si bien llegan a complementar el ingreso de los hogares, con el paso del tiempo también los montos han ido cayendo y la frecuencia de recepción también, porque efectivamente los países de origen de estas remesas para los familiares que hay en Venezuela también están experimentando problemas y los venezolanos que están allá, bueno, también tienen que tomar sus decisiones de pago, de arriendo, una cantidad de cosas, razón por la cual esos montos que quizás eran $100, 50, 80, 200, bueno, han ido bajando 50, 20, 30, y lo que se está enviando de alguna manera, dada la situación actual, si bien se recibe y se asume con mucha alegría, no necesariamente termina por cubrir la totalidad de los gastos del hogar. Bueno, Aarón, muchísimas gracias. Vamos a cumplir con nuestra pauta al regreso. 2 preguntas fundamentales y de las cuales ustedes también, amigos que nos están viendo, se hacen. ¿Cuánto necesita un venezolano hoy día para poder subsistir? Y también vamos a hablar de qué tan importante es el uso de las remesas y también cuánto se necesitaría recibir. Nosotros vamos a cumplir con esa pausa. Aarón, no te vayas. Usted, amigo que nos está viendo acá en Señal Abierta, tampoco se retire. Vamos con nuestra pauta y ya regresamos. Continuamos, amigos, señal abierta a través de Promar Televisión, martes 30 de julio de este 2024. Estamos hablando de la realidad económica de nuestro país con el economista Aarón Olmos, que siempre nos da una descripción bastante real y sobre todo para que nosotros podamos entender un poco esta dinámica. Aarón, antes de irnos a la pausa, te estuve preguntando cómo o cuánto necesita un venezolano para vivir y para, podemos decir, cubrir unas necesidades básicas en este momento. Bueno, fíjate, las necesidades básicas generalmente las vemos vinculadas al costo de una canasta alimentaria promedio, ¿no? De hecho, Banco Central de Venezuela calcula una con 13 rubros de alimentos y servicios que hay allí, algo así como 351 ítems que están en esa. Sin embargo, el costo de esa canasta no necesariamente lo conocemos. Típicamente tenemos entonces el del Sendas, el de CEDICE, el del Observatorio Venezolano de Finanzas, que son canastas que se calculan para tener una medida del consumo de los hogares, ¿no? Esto es importante porque son valores promedios. Un promedio es un dato que pretende representar un conjunto de datos, sin embargo, no representa al 100% todo lo que están ahí. Lo que te quiero decir con esto es que ese costo de esa canasta puede ser mucho para algunos hogares, puede ser el exacto para algunos, o puede ser poco para otros dada su constitución, porque los hogares venezolanos, típicamente constituidos por 4 factores, padre, madre y 2 hijos, o inclusive un quinto, tenemos un adulto mayor, varían con sus necesidades totalmente. Sin embargo, en la actualidad, estamos hablando de una canasta promedio que está alrededor de los $550 o $500, ¿no? Un salario que pudiese de repente estar en valores promedio, como te decía anteriormente, calculado por el observatorio en 220, varía según el cargo y las funciones y las actividades que tengan las personas, ¿no? Los jefes de hogar.
Ya tenemos personas que pueden estar sobre los $400 mes, un miembro de la familia, porque esto es importante, cuando hablamos de los ingresos hay que hablar de ingreso familiar o presupuesto familiar, que es el ingreso de todas las personas que viven bajo ese mismo techo, es decir, el del papá, el de la mamá, el del hijo mayor que ya está trabajando y la pensión y todos los bonos que recibe un jubilado en un hogar. Si sumamos todos esos elementos, quizás estamos hablando de $600 en el mejor de los casos, ¿no? Y sí, quizás se puede llegar a cubrir, pero no es la realidad de todos los hogares venezolanos, ¿no? El informe de la INCOVI, la encuesta de condiciones de vida del año 2023, presentada en marzo de este año, daba cuenta de que de los encuestados, grupo de personas que se tomaron en consideración allí, más de 2.000 personas, cuando se organizaban por clúster de 10 en 10, es decir, los deciles, el que menos ganaba, el que más ganaba, había una distancia de 35 veces, ¿no?, entre ese salario, siendo el mínimo ingreso $10 reportado y el mayor 347, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando vemos esto, lo que hace falta para poder cubrir las necesidades del hogar puede estar sobre el orden de los $450, llegar inclusive a los 500, pero depende de los gustos y preferencias, las necesidades del hogar y los niveles de ingreso de cada uno de los miembros de la casa, sumando aquí todas las bonificaciones que pudiese dar el Ejecutivo. Sin embargo, no todo el mundo, no todos los hogares llegan al final de mes a esa cifra. Sí, bueno, ya que estás tocando los hogares, podemos dar una pequeña cronología, Aarón, porque para nadie es un secreto que el venezolano, vámonos hasta antes, se hacía, o puedes destacarlo tú, esa variación del consumo de los venezolanos. Anteriormente se compraba de forma mensual, luego se fue restando hasta quincenal, incluso hay venezolanos que compran en su día a día. ¿Qué información nos puedes dar a conocer con respecto a esto? Mira, tú lo dices bien, ¿no? Esto de alguna manera tiene que ver un poco con uso de costumbre y cultura de consumo en los hogares, ¿no? Tú lo dices bien, hay personas que salen todos los días a hacer la compra. Hay quienes hacen la compra semanal, hay quienes hacen la compra cada quincena, hay quien compra para el mes. Pero todo eso depende del poder de compra, es decir, los niveles de ingresos. Depende también de la capacidad de almacenaje que tengan en los hogares. Depende de la constitución del hogar también, ¿no? A estos ingresos hay que sumarle lo que decíamos hace un rato, el tema de las remesas, ¿no? Que para muchas personas, o sea, hasta que no llega el dinero de la remesa, no terminan de hacer las compras completas, ¿no? Y hay que tomar en consideración que en esa canasta de alimentación no solamente van alimentos, también van los servicios, pero también van las medicinas de estos familiares que tenemos en casa, adultos mayores, que bien pueden tener alguna enfermedad crónica y necesitan no solamente una consulta médica mensual, que tiene cierto costo, sino unos medicamentos que prolongan a través de estos tratamientos, nos prolongan la vida, ¿no? Entonces, de alguna manera, las características o la forma como los hogares venezolanos van a los mercados a comprar, efectivamente depende de estas variables que hemos mencionado. Aarón, también quisiera preguntarte cuál es tu opinión en torno a la situación del mercado laboral y cómo crees que va a impactar en estos últimos meses del 2024. Fíjate, cuando nosotros revisamos cifras de mercado laboral en Venezuela, son un misterio, ¿no? Porque cuando vamos a los entes multilaterales, como el Fondo Monetario, Banco Mundial, las cifras de desempleo de Venezuela nunca están disponibles, ¿no? El Ministerio del Trabajo, cuando nosotros hacemos la búsqueda de esta información, generalmente ha estado anclado durante muchos años en el orden del 9%, ¿no?, que es lo que nos dicen de desempleo. Sin embargo, cuando hablamos del mercado laboral en Venezuela, tenemos que entender cómo todas aquellas personas económicamente activas, que son definidas como mayores de 18 años, pleno uso de sus capacidades físicas y mentales, que están dispuestas a desarrollar alguna actividad a través de la venta de su fuerza de trabajo, bien sea su capacidad intelectual o su capacidad física, ¿no?, distinguiendo entre el trabajo de obrero y empleado, ¿no? Lo cierto es que el mayor empleador en Venezuela hoy por hoy es el Estado, a través de toda la estructura de su aparato político-administrativo, y el sector público y el sector privado tiene un porcentaje también importante de personas contratadas. Lo importante acá es que de alguna manera la diferencia que se establece a nivel de los ingresos por los trabajos que se estén desarrollando tiende a ser bastante importante. Y bueno, pues si aquí de alguna manera hacemos el comentario del sector educativo, y hablamos de los maestros, de los profesores, bien sea en colegios, en liceos, en universidades, bueno, pues la situación es mucho más compleja, ¿no? Entonces, de alguna manera, si bien el mercado laboral sigue estando allí en términos de contratación para las personas que están insertos ya en las estructuras, el problema de esto es la situación de si efectivamente los niveles de ingresos son suficientes en estos trabajos, lo que ha hecho que muchos venezolanos con un trabajo formal, ganando 15 y último,
y haciendo sus aportes a la seguridad social, se vean en la necesidad de ir luego de su trabajo, de su horario formal, pues a hacer otras actividades fines de semana o en otros horarios para tratar de incrementar el nivel de ingresos, ¿no? Entonces no es tanto que la gente esté empleada, sino que el salario de ese trabajador sea suficiente para poder cubrir sus necesidades y la de los suyos. ¿Y qué nos puedes decir acerca de las pequeñas y grandes empresas en torno a la situación? ¿Cuál es ese comentario que le podemos realizar para poder enfrentar y no sufrir grandes pérdidas? Mira, el informe coyuntura de Conindustria, el más reciente, tenía indicaciones hacia el tema laboral, ¿no? De cómo los ingresos de los gerentes medios, obreros y empleados para pequeñas y medianas industrias y grandes industrias variaban, ¿no? Hay unos salarios promedio que son muy similares a los del observatorio, sobre los $200. Pero lo cierto es que las empresas, cualquiera que sea el tamaño, en la Venezuela que tenemos hoy, tienen que privilegiar, por un lado, el incentivo de las ventas, es decir, tratar de generar más flujo de efectivo, más ingresos por venta. Y esto de alguna manera para poder hacer frente a lo que típicamente una empresa tiene que hacer, ¿no? Básicamente la nómina, gastos y costos para mantenimiento, servicios, ¿no? Y por otro lado, pues el pago a proveedores, ¿no? Y efectivamente, en la situación que tenemos hoy en nuestro país, toda empresa tiene que ser muy estratégica en el uso de su planificación financiera, pero también de su actividad de mercadotecnia. Es decir, lograr y hacer vender bienes y servicios en los mejores términos, para que de alguna manera se puedan mantener a flote, ¿no? Para nadie es un misterio que muchas organizaciones han comenzado pues a reducir las características de sus trabajadores en términos de la contratación. Personas que quizás hoy trabajan por honorarios profesionales, que antes eran empleados formales de una organización, y efectivamente pues algunas tomas de decisión del Ejecutivo Nacional, como más recientemente el aporte del 9%, que así se fijó la alícuota para el tema de las pensiones, bueno, han golpeado bastante a las empresas. Cuando vemos esta encuesta de coyuntura de Conindustria, de los 6 factores que más están afectando la producción nacional en términos de producción de ingresos y de generación de bienes, ellos acusan siempre el tema impositivo, ¿no? Si bien recordamos la recaudación tributaria que ha tenido el Ejecutivo Nacional en lo que va el primer semestre de este año 2024, en dólares ya supera los 5.400 millones de dólares, ¿no? Y la proyección que se tiene al final del ejercicio es sobre los 13.000 millones de dólares. De alguna manera ha sido bastante eficiente. El cálculo que ellos manejan es 2 veces más eficiente que el mismo segmento de tiempo del año pasado. Es decir, el semestre de 2024 recaudó 2 veces más que el semestre de 2023. Y de alguna manera eso ha tenido un efecto sobre la actividad empresarial porque la presión tributaria sigue siendo muy elevada, pero efectivamente los empresarios no están negados a pagar impuestos y bueno, pues según los calendarios se hace tal cual como lo solicita, ¿no? el ente. El tema aquí es que la empresa tiene que ser lo suficientemente cauta y estratégica para que, dadas las circunstancias que tenemos, se pueda seguir manteniendo en términos de equilibrio. Bueno, Aarón, muchísimas gracias por darnos a conocer esta información y bueno, conocerlo en tu propio ojo que tiene más experiencia en esta área. Fue todo un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre a la orden. Un abrazo. Bien, amigos,